Bienvenidos a la Universidad Teológica Internacional, la UTI. En este día vamos a hablar de un tema tan importante que nos afecta interiormente, que tiene que ver con una materia fundamental para la vida del cristiano, neumatología y los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre unas cosas muy interesantes sobre este tema. Por ejemplo, vamos a dar una introducción acerca del Espíritu Santo, su persona, el estudio comparativo de Dios, Jesús y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la doble función del Espíritu Santo, los símbolos del Espíritu Santo, cómo ser guiado por el Espíritu Santo, determinando la dirección divina, ejemplos bíblicos de la dirección divina de Dios, 12 formas de la dirección divina y también 11 puntos para recordar cómo escuchar la voz de Dios. Espero que usted tome apuntes sobre esto y especialmente si podemos poder poner en práctica cada uno de estos puntos, nuestra vida va a ser transformada, va a ser cambiada totalmente a través de esta materia. Cuando hablamos acerca de la neumatología, que sería la doctrina del Espíritu Santo, estamos hablando de esta palabra justamente que viene del griego neuma, que significa viento, que significa espíritu, que significa aliento. Cuando Dios sopló al hombre, cuando hizo al hombre, sopló aliento, allí está la palabra ruach del hebreo, que es la misma que se utiliza neuma en el Nuevo Testamento. Sopló viento, sopló ánimo, sopló aliento, espíritu, entonces en su vida. Por lo tanto, cuando decimos neumatología, estamos hablando acerca de la doctrina del Espíritu de Dios, la doctrina del Espíritu Santo. Y por supuesto, todo esto lo podemos referirnos o encontrarlo en la Biblia, que nos va a dar mucho conocimiento acerca de todo esto. Es necesario considerar la obra del Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento, como he dicho. Es muy interesante recorrer algunos libros, por ejemplo, uno de los libros que por ahí se ve mucho la carnalidad del pueblo de Israel, donde se manifiesta el Espíritu Santo, el libro de los jueces, donde la gente parece que hace lo que quiera, va al lugar donde quiera, se manifiesta como quiera y cada rato Dios tiene que mandar a algún juez. Pero usted va a encontrar en ese libro, si usted lo analiza, va a encontrar la acción del Espíritu Santo, como en el caso de Samson. Bueno, prácticamente cada uno de los dice que Dios envió su Espíritu, recorrió por su Espíritu Santo, el ruach de Dios, el viento de Dios, la acción de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver acerca de ese tema también. Usted habrá notado también, como lo ha leído en muchas oportunidades, en la creación, cuando Dios crea la tierra, dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y ahí nombra. Entonces, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la acción del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Vamos a ver también un desafío para nuestras vidas, porque en Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Cuando Juan escribió esto en Apocalipsis también lo dijo, en Juan capítulo 7, en su evangelio, de que de su interior va a fluir una fuente, un río de agua de vida, porque estaba hablando el Señor acerca del Espíritu Santo. Pero generalmente tenemos algo en la mente, en nuestro corazón, que cuando hablamos acerca del Espíritu parece que fuese algo como oímos que sopla sobre las hojas, sobre nuestro rostro y está corriendo un viento, está corriendo una brisa y entendemos como si fuese una energía que viene como la energía de Dios sobre nosotros. Pero esto no es así, porque cuando se habla acerca del Espíritu Santo, se habla de una persona. Si bien es Espíritu, es el viento de Dios, pero es una persona, tal como Dios Padre, tal como Dios Hijo, entonces Dios Espíritu Santo. Y cuando hablamos acerca de una persona, estamos hablando de alguien que tiene una personalidad diferente, alguien individual, alguien que tiene las mismas como capacidades nuestras, que se puede reírse, puede enojarse, puede sentir,
puede notar las cosas que hay a su alrededor, como una persona. Cuando usted se encuentra con una persona, usted sabe que eso es una persona porque le está comunicándose como normalmente con esa persona. Es su amigo, su esposa, alguien que está al lado suyo. O el que está al lado suyo ahora es una persona, usted sabe que está ahí y lo ve. Bueno, el Espíritu Santo es la persona de Dios, es una persona que está siempre al lado nuestro. Por supuesto, como es el viento de Dios, nosotros no lo vemos, pero es la manifestación omnipresente en la actualidad de Dios sobre la faz de la tierra. Pero a la vez, como una persona divina, en este caso, se compromete con nosotros en todas las emergencias, en todas las necesidades que nosotros tenemos como a diario. Normalmente nosotros, si pudiésemos tener a alguien al lado nuestro que nos ayude en nuestras decisiones, en nuestras tareas, ¿cuán agradecidos seríamos? Bueno, hay asuntos que no pueden ser solucionados por una persona como normal, pero sí el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Él prometió estar siempre con nosotros. Cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, allí está la acción de Dios, la acción del Hijo, en este caso la acción del Espíritu Santo que viene a socorrernos, ayudarnos y fortalecernos en nuestras debilidades. Ahora mire, esta parte es muy importante de la cual tenemos que entender, ya que es una persona, ¿yo puedo hablar con él? Sí. ¿Yo puedo sentir su presencia? Sí, siento su presencia. Tal vez mis ojos físicos no le van a ver, pero en mi interior, como yo también soy espíritu, alma y cuerpo, por lo tanto yo voy a poder palpar esa gloria, esa Shekinah que se manifestó en su tiempo, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el Monte Santo, la misma manera, esa gloria de Dios entonces viniendo sobre nuestras vidas. Yo siento el Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo como un amigo. Qué fundamental, qué importante es tener un amigo, qué importante es tener a alguien al lado. Y sabemos que hay algunas situaciones en las cuales no tenemos ningún amigo, no tenemos ni pastor, ni amigo, ni algún ministerio que pueda como brindarnos una ayuda. Pero sí el Espíritu Santo es nuestro amigo y Él es nuestro ayudador. La persona del Espíritu Santo continuamente está en nuestras vidas. Ahora, para que un amigo me pueda ayudar, a mí, si yo pido a alguien que me ayude a levantar este púlpito, le diría, bueno, me ayuda, yo tengo que darle lugar, porque si yo tomo de este lugar y dice, no, dejarlo que lo haga yo, entonces no estoy recibiendo la ayuda de ese amigo. Entonces, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, tenemos que entender que tenemos que concederle a Él nuestra voluntad, de rendir nuestra vida, de rendir nuestro interior, de rendir todos nuestros deseos, aún pensamientos y planes para que este amigo y este ayudador pueda actuar entonces en nuestras vidas. Él nos va a ayudar a tener victoria continuamente y cuando vienen esas tentaciones fuertes sobre nuestras vidas, al darle la acción al Espíritu Santo, también nos libra de esas tentaciones, porque todos tenemos tentaciones, pero de allí a caer en pecado es diferente. Pero cuando tenemos nuestro amigo, nuestro ayudador, Él viene para fortalecernos en nuestro interior y no cometer ese acto que nos puede separar entonces de la persona del Espíritu Santo. Alguien me dijo en una oportunidad, y usted tiene que saberlo eso, cuando el Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él está ahora con nosotros en este lugar. Por lo tanto, entonces, si nosotros entendemos eso, tenemos que entender inclusive en los momentos de soledad y aún en los momentos de pecado, todavía el Señor está con nosotros, como mirando. Y alguien me dijo acerca de cuando Efesios dice que podemos entristecer a la persona del Espíritu Santo, que en ese momento es como si Él da vuelta a su cara para no participar de los actos malos que podemos hacer. Pero eso, vuelvo a reiterar, el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro ayudador, siempre, pero siempre está. Gracias a Dios que Él está con nosotros. Podemos entender por medio de la palabra de Dios acerca de su naturaleza, por supuesto, y el Espíritu Santo nos va a ayudar y bendecir y nos va a dar una victoria total cuando rendimos completamente nuestra vida a Él. La única manera de poder entender la acción del Espíritu Santo,
y entender cómo actúa en otras personas en la iglesia es a través de la palabra, es a través de la oración. Pero quiero decirle y enfatizar otra vez eso, más allá de cualquier conocimiento teológico que podamos entender o seguir adelante con esta materia también que es apasionante, uno debe buscar continuamente ser amigo del Espíritu Santo. Porque yo estoy seguro que Él quiere serlo. Él quiere estar al lado nuestro, Él quiere caminar al lado nuestro, Él quiere guiarnos. Él tiene capaz que más interés que nosotros mismos de que nosotros podamos estar recibiendo cualquier tipo como de ayuda. Pero quiero decirle algo. Cuando el Espíritu Santo viene al lado nuestro, la vida nuestra es diferente. Hay como una fortaleza, hay como un poder, hay como una autoridad. Hay una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Todo tipo de dificultades que uno pasa está la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en nuestra vida, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Por supuesto, en el plano personal he participado muchas veces de esta acción, el Espíritu Santo viniendo sobre mí, mostrándome cosas importantes en la iglesia, la acción del Señor, cómo el Señor actuaba, cómo el Señor llamaba, pero lo podemos entender en el plano espiritual por ser amigo del Espíritu Santo de Dios. Y tal vez tendría que meterme en esto en experiencia, pero como estamos en esta universidad, vamos a hablar algo de la teología solamente, pero en la experiencia es algo sobrenatural, el hecho de entender cómo se mueve, cómo camina, cómo actúa en nuestras vidas, la acción de la oración, el poder del Espíritu Santo, cómo orar por algunas personas en manera especial. Por ejemplo, un ejemplo nada más para que ustedes fijen lo que yo estoy, o se den cuenta de lo que estoy hablando. A veces cuando estoy orando por algunas personas, no oro por todas las personas realmente, porque hay algunos que no están buscando como la ayuda del Señor, están allí, no sé, esperando algo nada más, pero hay otros que están buscando esa amistad del Espíritu Santo y con mucho gusto voy y oro entonces por ellos. Entonces, lo que produce todo esto, el Espíritu Santo, tiene que ver la vida de Dios en nosotros. Los atributos, el poder de Dios dentro de nuestras vidas. El Señor va creciendo adentro nuestro, ¿no? Se une a nuestro espíritu. Lo que el alma siempre está llamando los deseos del cuerpo, cuando le damos lugar al Espíritu Santo, no satisfacemos los deseos de la carne, más bien satisfacemos el deseo del Espíritu Santo del Señor. Así que lo que está haciendo el Espíritu Santo continuamente con nosotros es creando una nueva vida, la imagen de Dios. Dice la palabra, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué significa eso? Es la acción del Espíritu Santo dándonos madurez entonces en la vida cristiana. El libro de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, se expresa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Vamos a ver otra parte que tiene que ver con el estudio comparativo de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Esto es muy interesante entender cuando hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo, que tiene que ver con esto justamente. Oye Israel, dice la palabra, Jesús, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno. Nuestro Dios, Jehová, es uno. La palabra que se utiliza es la palabra Elohim, que significa dioses. En este caso está hablando acerca de la forma plural de hablar de nuestro Dios. Génesis 1:1, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ese hagamos está hablando de la acción de la Trinidad, entonces, para crear al hombre. Cuando vemos el libro de Juan, que es apasionante, especialmente el primer capítulo, que me llama mucho la atención, dice, en el principio era el verbo, o sea, ¿por qué dice el verbo? Era la palabra. ¿Te recuerda cuando Dios creó todas las cosas? Fue hecho con el poder de la palabra. Fíjese estas palabras. Y dijo Dios, produzca la hierba, hágase esto en el mar. O sea, Dios va hablando y las cosas se van produciendo. ¿Sabe lo que es eso? El verbo, el poder de la palabra hablada. ¿Qué está haciendo allá? Es la acción de Jesús, la acción del Espíritu Santo por la palabra. Entonces, cuando dice aquí el libro de Juan, en el principio era el verbo, está hablando de aquella palabra. Y el verbo era con Dios, la palabra,
era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es tremendo. La acción de la Trinidad desde el principio, todas estas cosas. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Por el Verbo, por el poder de Jesús. Y aquel Verbo, o sea, aquella palabra, la acción de Dios, por la fuerza, el poder de la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, o sea, cuando Jesús caminó sobre la tierra, vimos la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante que es eso. La otra parte de acá, mire, Juan habla acerca de eso porque Juan caminó con Jesús, habló con Jesús, tocó a Jesús y él vio la gloria de Dios manifestándose en la tierra de diferentes maneras. Jesús caminando allá. Nosotros ya han pasado miles de años, ¿cómo hacemos esto? Es la acción del Espíritu Santo cuando vemos su obrar en sanidades, en milagros, solamente en su presencia a través de la adoración, del canto, de la alabanza del Señor, de la oración. Bueno, allí entonces estamos participando de esa gloria, la gloria de Dios manifestada. Uno tiene que buscar siempre esa manifestación del Señor entonces sobre nuestras vidas. Pero Génesis todavía sigue hablando acerca de que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y Juan dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son unos. Pero noten algunas cositas interesantes aquí respecto a las funciones de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Colosenses dice, ahora bien, hay diversidades de dones, Corintios dice esto, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo, es el Señor, ¿no? Es el mismo que hace el Señor. Voy a leerlo bien aquí en Corintios para que ustedes noten esta parte. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación, a cada uno, fíjese, note esto, la manifestación, 1 Corintios 12:7, del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y ahí comienzan a hablar entonces la manifestación de los dones carismáticos, entonces que se hacen a través de los ministerios, pero por el accionar del Espíritu Santo del Señor. Noten que habla así. Ahora, quiero llevarlos a Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, la palabra en griego es así, polimeros o politropos, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, noten esto cuando dicen del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, por el Hijo, hizo todo el universo. Aquí está hablando de Génesis capítulo 1, no hay duda. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cuando habla acerca del resplandor, la palabra del griego aquí es la palabra apaugasma. Entonces, esa es como cuando usted siente los rayos del sol, el resplandor del sol, y dice, uy, estoy sintiendo el sol. ¿Qué sol que hay? Usted no puede ver al sol con sus ojos porque va a quedar ciego, pero usted puede ver eso. Bueno, el mismo sol y los rayos que llegan a usted es el mismo sol. O sea, ahí está el apaugasma. O es como un espejo también, cuando usted ve así el espejo, ¿qué es lo que sucede? Usted está mirando, se está mirando a sí mismo. Entonces, es el apaugasma, es la gloria
de Dios, es el resplandor de su gloria. Dice, Jesús es lo que es Dios. Y dice, la imagen misma de su sustancia. Esta palabra, imagen misma, es la palabra carácter del griego, que significa sello. Cuando usted tiene un sello, entonces usted lo que marca con el sello en su hoja es lo que está en el sello y ahora está ahí en el papel, que es lo mismo. Entonces, está hablando de que Jesús es el mismo. Así que es la imagen misma de su sustancia en todas las cosas, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quienes sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuan heredó más excelente nombre que ellos. O sea que tenemos allá entonces el resplandor, que es la misma paugasma, la gloria de Dios, el carácter, el sello, la misma imagen, y también la sustancia de lo que es Dios. Esto es Jesús. Lo que estoy hablando que Dios, Jesús, entonces es lo mismo. Por lo tanto, entonces, lo que notamos acerca de la acción de la Trinidad tienen distintas funciones. Por lo tanto, Dios fue el planificador, Él dijo, y las cosas se hicieron. Jesús fue el vaso por el cual la palabra fue hecha en todas las cosas. Y el Espíritu Santo fue el ejecutor de todas las cosas, creadas. El Salmo 104, versículo 30 dice, envía tu Espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Cuando hablamos acerca de la salvación, Dios fue el planificador y proveyó la expiación, la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Jesús fue el vaso que el Señor utilizó, que Dios utilizó, que tomó nuestro lugar. Efesios dice que fue hasta el mismo Seol, hasta el mismo infierno, allí llevó cautivo la cautividad, y el Espíritu Santo es el ejecutor. ¿Por qué? Porque el Espíritu viene justamente como para convencernos de pecado, Él viene para buscarnos, para seguirnos día y noche. Él ruega o intercede por nosotros, después hablamos más acerca de este tema. Y en nuestros corazones nosotros vemos ese tipo de manifestación entonces en nuestras vidas. El libro de Juan dice que cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo esto, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En una otra versión dice, Él convencerá y persuadirá al mundo y traerá demostración sobre pecado y sobre justicia. Eso es lo que está haciendo el Señor. Cuando se predica la palabra, cuando se anuncia la palabra, ya sea masivamente, individualmente, cuando se está hablando la palabra, el Espíritu Santo trae convicción a la otra persona. Por eso la otra persona dice, yo quiero recibir a Dios en mi corazón. Y esa es la acción del Espíritu Santo, porque nadie puede recibir a Dios a menos que sea revelado por el Señor. Y la revelación del Espíritu Santo es muy interesante, que viene por la locura de la predicación. O sea, usted predica, el Espíritu Santo actúa. Quiere decir entonces que si no, ahora nosotros no somos utilizados para predicar a alguien, el Espíritu Santo no lo va a hacer por sí mismo, sino que siempre utiliza a una persona. Entonces, como para que luego actúe y convenza de pecado por la palabra que le estás dando a las otras personas. Ahora, cuando hablamos acerca de Jesús, con respecto a Dios, el libro de Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir, Filipenses 2, 5 al 8, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y por supuesto la cruel muerte en la cruz. Lo que está diciendo es que a pesar de que sea Dios, cuando Él actuó en la tierra, no usó los atributos divinos para enfrentar toda prueba y hasta la misma cruz, sino que se humilló hasta ser como nosotros, para tomar el lugar nuestro
en todas nuestras debilidades y todos nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros para que podamos ser redimidos, expiados de nuestros pecados. Esto es tremendo, es fabuloso lo que el Señor hizo por nosotros. Es que uno puede decir, no, pero Él es la Dios, Él hace todas las cosas. No. La palabra dice que Él se despojó. Es como si sacó una ropa de encima para tomar el lugar de hombre. Y ahora, ¿cómo se fortaleció el Señor para hacer eso? Si nosotros conocemos el poder de la debilidad humana solamente por la acción del Espíritu Santo ahora en su vida. Usted habrá notado muchas veces de que Jesús se aparta para orar. ¿Qué hacía en esa oración? En esa oración bebía de las fuentes celestiales, divinas, la acción del Espíritu Santo en su vida. Entonces, fíjese, cuando Él fue tentado y después de los 40 días, dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14, que Él dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que comienza a hacer al principio de ese ministerio es la acción del Espíritu Santo en este vaso de Dios, en este ministro de Dios, nada menos que Dios mismo, entonces, para que pudiese dar tremenda salvación sobre nuestras vidas. Por lo tanto, entonces, allí usted lo ve, el Espíritu Santo actuando y obedeciendo. Noten estos 3 puntos que son importantes. El Espíritu Santo, por elección propia, se subordinó tanto a Dios como a Jesús. Juan capítulo 14 nos dice que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo. Juan 16, 13 dice que el Espíritu no habla por sí mismo, sino de lo que oye. Juan capítulo 16, 14 dice que el Espíritu no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica a Jesús. Y esto es llamativo porque cuando nosotros queremos glorificar a Jesús, necesitamos del Espíritu Santo del Señor. La manera en que usted va a llevar toda la gloria a Dios, va a llevar toda la honra a Dios, va a llegar al trono de Dios, es únicamente por el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Deje que el Señor actúe en su corazón, que el Espíritu Santo sea un amigo, deje que esa persona venga sobre su vida.